Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, hoy vamos a hablar del diagnóstico de amenaza de parto pretérmino y el uso de útero-inhibidores. Hablamos de amenaza de parto pretérmino cuando la embarazada entre las semanas 22 y antes de cumplir la semana 37 de gestación presenta contracciones uterinas con una frecuencia de 1 a 2 cada 10 minutos de 30 segundos de duración y que esto permanezca durante por lo menos 60 minutos. Y que ellas conlleven a modificaciones cervicales, borramiento del cuello uterino, pero en un límite menor al 50% y dilatación igual o menor de 3 centímetros. Y esto es importante porque hay que establecer un diagnóstico diferencial con el trabajo de parto pretérmino ya establecido, en el cual todas las características son las mismas, pero las modificaciones cervicales han avanzado. Y estamos hablando de un borramiento mayor del 50%, algunos autores dicen 80%, y una dilatación igual o mayor a 4 centímetros, es decir, que ya se encuentra en una fase activa del trabajo de parto. Además con trabajo de parto pretérmino, hay que establecer otros diagnósticos diferenciales, de los cuales uno de los principales es con el desprendimiento prematuro de placenta, la rotura prematura de membranas, que sabemos está presente por lo menos en 1/3 de los casos de parto pretérmino, con infección urinaria y con patología dolorosa abdominal extragenital. Una vez que hemos establecido el diagnóstico de embarazo de parto pretérmino, debemos establecer una conducta en la cual lo principal es la hospitalización de la paciente. Y esta hospitalización debemos hacerlo por lo menos en un sitio de atención secundaria, pero preferiblemente terciaria, donde haya atención para el recién nacido, que esta atención sea especializada porque sabemos que vamos a obtener un recién nacido de alto riesgo. Se debe realizar una historia clínica minuciosa, donde los antecedentes tengan un lugar primordial dentro de este interrogatorio, con un examen clínico cuidadoso, con énfasis en el cuello uterino, y completar este estudio a través de un ecosonograma, en el cual vamos a hacer énfasis en 2 puntos, en la longitud cervical y en confirmar o determinar la edad gestacional por ultrasonido. Asimismo, debemos hacer la determinación de algunos exámenes complementarios que nos servirán de base para la evaluación futura de esta paciente, donde son importantes la hematología completa, el urocultivo, el cultivo de secreción vaginal y la proteína C reactiva. Estas pacientes, al ser hospitalizadas, deben tener un reposo absoluto en cama, y se recomienda la posición en decúbito lateral izquierdo. Esto es muy importante porque con esta posición se descomprimen los grandes vasos, logramos un mejor retorno venoso, además con ello se aumenta el flujo uteroplacentario, se logra una estabilización de los lisosomas y disminuye la producción de prostaglandinas, que son las que nos están llevando al avance de este trabajo de parto pretérmino. Es importante para nosotros el tratar de determinar la causa dentro de esta amenaza de parto pretérmino. Sabemos que la gran mayoría de los casos de parto pretérmino son idiopáticos, pero también sabemos que hay situaciones que son, digamos que van de la mano con el parto pretérmino, como son las infecciones. Tenemos en este caso las infecciones sistémicas, principalmente la infección urinaria, infecciones locales representadas por las infecciones cérvico-vaginales, la rotura prematura de membranas, que sabemos, como dijimos anteriormente, 1/3 de los casos de parto pretérmino son secundarios a ella, y otro tipo de situaciones dentro de las cuales las infecciones periodontales tienen un sitio primordial. Una vez hospitalizada y tomadas estas conductas, es importante dar una hidratación, una expansión rápida en estas pacientes con 1000 cc de solución cristaloide. Hay autores, como por ejemplo René Toro de México, que dice que solamente con esta administración de líquidos él logra la uteroinhibición. Entonces es primordial que nosotros comencemos el tratamiento con esta expansión con cristaloide. En segundo lugar, vamos a usar un tipo de fármacos denominados uteroinhibidores, también conocidos como tocolíticos, que son un grupo de fármacos que tienen la capacidad de inhibir las contracciones uterinas y que se administran a las embarazadas que están en amenaza de parto pretérmino, en quienes no haya una contraindicación para su uso o contraindicación para detener el parto pretérmino, como vamos a ver más adelante. Los uteroinhibidores son muy útiles. Reducen el riesgo de parto en 1 a 7 días, lo que nos da un periodo para realizar la aplicación de la maduración fetal, en realizar el traslado a un centro de atención más especializado, pero hay que tener en cuenta que tienen solamente un periodo en el cual son útiles, que es entre las 22 y las 34 semanas. Más allá de este límite no debemos utilizarlos.
Las contraindicaciones para la uteroinhibición las podemos dividir en absolutas y relativas. Dentro de las absolutas me gustaría destacar dos. La coriamnionitis clínica, pues un estado de infección en el cual el embarazo continúe representa un riesgo de sepsis tanto para la madre como el recién nacido, y todo lo contrario, debemos procurar terminar con el embarazo en ese momento. Y el otro es la hemorragia severa, en la cual si el embarazo continúa puede llegar a un estado de shock hipovolémico tanto para la madre como para el recién nacido y comprometer la vida de ambos. En las relativas debemos evaluar cada caso en especial y decidir con juicio crítico si vamos a hacer la detención del trabajo de parto pretérmino o no. Por ejemplo, si hay una rotura prematura de membranas, hay que evaluar si hay infecciones para poder continuar con el parto o no, y así sucesivamente. ¿Qué le pedimos a un uteroinhibidor? Que tenga buena tolerabilidad, que tenga una alta tasa de tocólisis y que tenga pocos efectos colaterales. Hasta la presente no contamos con ese uteroinhibidor especial, sobre todo porque cada uno de ellos, a medida que mejora su efecto uteroinhibidor, aumentan los efectos colaterales, como vamos a ver a continuación. Hay muchos tipos de uteroinhibidores. Desde 1960, cuando Sapo inició sus estudios con la progesterona, se han descrito muchos tipos. En esta lámina vemos los que actualmente tienen uso en clínica. Tenemos los agonistas beta-adrenérgicos, muy utilizados en todo el mundo y al cual nos vamos a referir en especial ahora. Están los bloqueadores de los canales de calcio, los inhibidores de la síntesis de la prostaglandina, con la indometacina a la cabeza, pero también se han utilizado el naproxeno y hay grupos que han utilizado inclusive la aspirina. Pero debemos tener en cuenta que este grupo de uteroinhibidores no se deben utilizar por encima de la semana 31, pues tienen una complicación que es el cierre precoz del ductus arterioso, con grandes repercusiones posteriormente para el recién nacido. Tenemos los bloqueadores de la placa motora, como el sulfato de magnesio, cuya acción uteroinhibidora es buena, pero la dosis médica, la dosis farmacológica, está muy cerca de la dosis tóxica. Entonces, hay que balancear muy bien su manejo, y por eso lo dejamos como una última elección. Y están los donantes del óxido nítrico, como la nitroglicerina, con grandes efectos para la madre, con el cual también lo reservamos para casos muy especiales. Dejé para último los antagonistas de la oxitocina, porque actualmente en Europa son los fármacos que están en boga con grandes éxitos. Autores como Cavero lo recomiendan ampliamente, pero para los países de América Latina no ha llegado todavía aún este fármaco. Entonces, en América Latina, de los fármacos más utilizados son los del grupo de los beta-adrenérgicos. Aquí en la parte izquierda de la lámina vemos la lista amplia de uteroinhibidores del grupo beta-adrenérgico con el que contamos. De ellos, la ritodrina es el único que ha sido aprobado por la FDA y es el medicamento de elección en Estados Unidos. En los países de América Latina, y siguiendo un poco la escuela del Centro Latinoamericano de Atención Perinatal, CLAP, utilizamos el fenoterol. Y el fenoterol ha reportado ser muy buen uteroinhibidor, pero con grandes efectos colaterales que también vamos a describir. Y el segundo de elección en este grupo es la isosuprina, y con el etiladiranol se ha logrado una utilidad especial en aquellas pacientes que son hipotensas. El problema que tenemos con los beta-adrenérgicos es que los receptores que se encuentran en el útero son del grupo beta 2, pero existen receptores beta 1 y beta 3 en toda la economía y no hemos logrado tener un uteroinhibidor que sea beta 2 selectivo. Entonces los efectos colaterales con este tipo de medicamentos son muy amplios. Aquí los vemos en esta lámina. Los efectos maternos casi todos son inotrópicos y coronotrópicos positivos. Entonces ellos producen arritmias cardíacas, edema pulmonar, hipotensión, taquicardia, hipoglicemia, hiperinsulinemia, y los que son más frecuentes que son el temblor, el nerviosismo, la náusea y los vómitos. Y en el feto más o menos los mismos, pero de menor intensidad, y quizás son menos frecuentes los efectos colaterales en el feto. Destaca en ello la taquicardia fetal. Entonces siempre estamos obligados a hacer un diagnóstico diferencial si la taquicardia es por un sufrimiento o es por el uso del medicamento. Además debemos alertar al pediatra del uso de estos medicamentos para que vigile el metabolismo de los hidratos de carbono en el periodo neonatal. Estos agentes están contraindicados de acuerdo a todos estos efectos colaterales en las mujeres con enfermedad cardíaca, en las pacientes con diabetes mellitus y en aquellas que tengan patología tiroidea mal controladas. La dosificación del fenoterol
se recomienda que se use con bomba de infusión, la cual no siempre tenemos a mano, y entonces tenemos que hacer concentración versus velocidad de infusión y del goteo que se va a administrar. Entonces la dosis es de 1 a 4 microgramos por minuto, diluido en solución glucosada. Durante su administración se debe monitorizar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la dinámica uterina. Esta infusión se mantiene 8 a 12 horas después de haber terminado o de haberse yugulado las contracciones uterinas. Y se comienza media hora antes de terminar la infusión continua con la dosis de mantenimiento, la cual se administra a 5 miligramos cada 8 horas por vía oral, y esto no debe permanecer más allá de 48 a 72 horas. El segundo agente que es más utilizado en América Latina es la nifedipina, que pertenece al grupo de los agentes bloqueadores de los canales de calcio y cuya actuación es regular e inhibir el absceso del ion calcio a la membrana de la célula muscular y a su vez disminuir la resistencia vascular uterina. Tiene una dosis inicial de carga vía oral de 30 miligramos, seguida por una dosis de mantenimiento que va de 10 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas, y también este mantenimiento se mantiene por 48 a 72 horas. Sus efectos secundarios básicamente están representados por la hipotensión materna y secundariamente el rubor, la cefalea, las náuseas y los mareos. Está formalmente contraindicado en aquellas pacientes que tienen hipotensión de base. La otra piedra angular en el tratamiento de la amenaza del parto pretérmino es la maduración fetal con esteroides. Y si bien el objetivo principal es la maduración pulmonar, es preferible que hablemos de maduración fetal, puesto que además de la maduración pulmonar logramos acciones en otros sitios, como por ejemplo en la disminución de la hemorragia intraventricular y en la disminución de la enterocolitis necrotizante. Se han probado muchas drogas para hacer la maduración pulmonar, pero definitivamente con las que se ha obtenido mejores resultados es con los esteroides, y dentro de ellos tenemos dos opciones. La betametasona, que se da a 12 miligramos por vía intramuscular por 2 dosis, o la dexametasona, que se administra a 6 miligramos vía intramuscular cada 12 horas en un total de 4 dosis. Cualquiera de las dos cumple con el efecto. Generalmente cuando las tenemos las dos, la balanza se inclina hacia la betametasona, quizás porque con ella hay mayor experiencia y mayor trabajo publicado. Y con la dexametasona hay algunos estudios que han manifestado alguna alteración neurológica en el periodo neonatal. Y cuando no tenemos sino una, pues usamos esa porque es preferible la acción de maduración que cualquiera de los efectos colaterales que se puedan presentar. Eso sí, lo recomendamos en un esquema único y no en esquemas repetidos que ya están formalmente contraindicados. En conclusión, cuando hablamos de amenaza de parto prematuro debemos tener 3 cosas bien claras: que hay que hacer un diagnóstico acertado y rápido, que hay que identificar la causa para administrar tratamientos, lo cual nos va a ayudar a inhibir la amenaza de parto pretérmino, y que lo que buscamos es prolongar el embarazo con útero inhibidores que nos permita realizar la terapia esteroidea para la maduración fetal.